Vamos a hablar de Ernesto Kreplak, que es un juez. Pero la vinculación que tiene con el ex gobierno anterior y con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es muy interesante. Y vamos a hablar un poco sobre su carrera, su trayectoria y el tiempo que llevó Ernesto Kreplak en funciones, cómo llega al puesto de juez en Lomas de Zamora. Ernesto Kreplak, juez federal de La Plata, fue en 2014 el presidente del tribunal que enjuició al fiscal José María Campagnoli por su actuación en la causa por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez. En aquel juicio, que finalmente caducó antes de la etapa de alegatos, Kreplak actuó como representante del Poder Ejecutivo Nacional en el tribunal. En ese momento se desempeñaba como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral en la Secretaría de Justicia, a cargo de Julián Álvarez, miembro de la Mesa Nacional de la agrupación La Cámpora, que después más adelante vamos a hablar de Julián Álvarez. Kreplak llegó al Ministerio de Justicia de la Nación en enero del 2011, apenas un mes después que Álvarez nació, en marzo de 1977, y comenzó su carrera judicial a los 22 años, como empleado de la Fiscalía ante la Cámara Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, tras un breve paso por la Defensoría General de la Nación. Esto es muy interesante porque acá nos va a marcar toda su trayectoria para llegar a ser juez en un lugar específico, donde obviamente los políticos necesitan resguardar y ser impunes ante diferentes tipos de causas. Miren esto. Tras un breve paso por la Defensoría General de la Nación, ingresó como secretario de la Unidad Fiscal para la investigación del atentado contra la sede de la AMIA. O sea, él estuvo como secretario en la Unidad de Investigación que en aquel entonces estaba a cargo de Alberto Nisman. ¿Se acuerdan cuando Alberto Nisman en su última entrevista, él contaba esto de que el gobierno de Irán sabía los movimientos de la causa? Miren por qué. En diciembre de 2005 volvió al Ministerio Público de la Defensa, otro lugar estratégico, en este caso como prosecretario administrativo de la Defensoría Pública Oficial número 2 ante los tribunales orales en lo criminal federal de la capital federal. Pasó por diversos cargos en la Defensoría hasta su llegada al Ministerio de Justicia. Kreplak se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 2002. En 2014, mientras cumplía funciones en el Ministerio de Justicia, se inscribió en el concurso 302 del Consejo de la Magistratura, destinado a cubrir uno de los juzgados federales de primera instancia de La Plata, que se encontraba vacante desde la renuncia de Arnaldo Corazza. Kreplak quedó en tercer lugar en la terna aprobada por el Consejo, detrás de Andrés Fabián Basso, secretario del Juzgado Federal número 1 de Lomas de Zamora, e Ignacio Rodríguez Varela, secretario de Campagnoli. El Poder Ejecutivo envió su pliego al Senado, que lo aprobó el 2 de julio del 2015. Al día siguiente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto que lo designó juez federal de La Plata. Miren lo que hace Kreplak con Clerici, que esto, o sea, parece ficción, gente, pero no lo es. Esto fue el kirchnerismo. Cómo prepara a un juez, lo hace pasar por diferentes lugares. Esto es estratégico. El tipo tiene conocidos y sabe con quién trabajar en diferentes lugares. ¿Se entiende? Cómo llegar a un lugar, cómo llegar acá, quién está en el Ministerio de Defensa, quién está acá, quién está en la Defensoría. Sabe todo el manejo. Después del Yategate de Martín Insaurralde, que salta en el 2023, salta toda esta cuestión, se armó un quilombo con esto, y la que quedó involucrada fue Sofía Clerici, que sería la dama de compañía de Martín Insaurralde. Recordemos que todo se sabe gracias a Sofía Clerici, ¿no? Bueno, hay una cuestión acá, que encontré una nota que hacía tiempo que me había olvidado, pero Sofía Clerici quiere blanquear $600.000. Esto pasó, esta nota es del 2025. Y miren más acá. La modelo autoconcebida acompañante de viaje Sofía Clerici recibió este martes un revés judicial. La Cámara Federal de La Plata revocó la autorización para blanquear $600.000 que había firmado el juez Ernesto Kreplak y que había apelado a la Unidad de Información Financiera. La justicia investiga esos dólares como posible lavado de dinero en el marco del Yategate que involucró al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.
El dinero debe seguir embargado. Ese es el espíritu de la resolución de la Cámara Federal de La Plata emitida ese martes. Esto 2025, gente. Que revirtió la autorización del juez federal Ernesto Kreplak que había dictado en octubre pasado. Con aquella medida, Clerici podía disponer de los $600.000 decomisados durante un allanamiento en su casa relacionado al Yategate. Porque cuando salta esto, obviamente, la justicia empieza a trabajar y la allanan a la mina. Le encuentran $600.000 en su casa, en billete, ¿no? ¿Qué pasa con esto? La modelo busca adherirse al programa de blanqueo de activos impulsado por el gobierno durante el año pasado. O sea, ella quiere blanquear ese dinero en 2024. El juez Kreplak había justificado su decisión en el principio de inocencia. El juez Kreplak, camporista, a favor de que esto siga impune, porque es así, le da la autorización para que la tipa pueda blanquear $600.000. Mágicamente, porque él dijo, pobrecita, la Kikita, ella no sabía lo que hacía ahí, ¿entendés? Pero esto no termina acá. El juez Kreplak había justificado su decisión al principio de inocencia, como les decía. Aunque este martes los camaristas del Tribunal de Alzada de La Plata fueron en sentido contrario. Acá lo cagan los camaristas, porque los camaristas, ¿qué dicen? Buscando la estricta preservación de los bienes que pueden estar ligados a presuntos hechos de corrupción, aparece conducente, de momento, revocar la decisión de transferir el dinero en dólares estadounidenses secuestrado a Sofía Clerici a una cuenta personal. Eso lo que dictaminan los camaristas en el fallo. Esa resolución, firmada por los jueces Carlos Vallefín y Alberto Lemos Arias, hizo lugar a la apelación sobre la autorización del juez Kreplak que había planteado a la UIF, a la Unidad de Investigación Financiera, a cargo del fiscal Sergio Mola, porque Sergio Mola es el que está llevando a cargo recabar toda la información de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esa es la causa, aduciendo que este dinero podría responder a un posible delito de lavado de activos. La justicia busca esclarecer si ese dinero secuestrado a Clerici está relacionado a los activos bajo la lupa de la investigación que se abrió también sobre Martín Insaurralde, también exministro del gobierno de la provincia, a quien se vio en compañía de Clerici en un yate en Marbella, en España. Insaurralde fue corrido de sus funciones en 2023, cuando se conoció el caso, por el gobierno de Axel Kicillof. No puede perderse de vista que la investigación en autos como interviniente en algún grado de la puesta en circulación en el mercado de fondos de origen ilícito, con posible apariencia de ilicitud que habría llevado a cabo Martín Insaurralde. Esto es lo que dicen los camaristas, ¿no? Como que, por favor, es evidente que estos andan en alguna. No se puede blanquear esta plata, Kreplak. La decisión del juez Kreplak, luego de una argumentación polémica de Clerici, porque esa es la que la cereza del postre es esa. El juez Kreplak argumentó en octubre del 2024 que el principio de inocencia debería permitir a Clerici disponer del dinero que le fue decomisado para ingresar en el programa de blanqueo que el gobierno impulsó ese año. Fue la misma resolución que le dio otro revés a la modelo. Por un lado, ratificó la posibilidad de trasladar el dinero incautado a los investigadores a una cuenta especial de regularización de activos, CERA, que ya había sido aprobada por un dictamen del juez platense. O sea, ya venía aprobándole, ya le estaba dando los pasos para que ella pudiera ser impune, ¿entendés? Quien subroga el juzgado de Lomas, donde se investiga a Insaurralde y a Clerici por lavado de activos y presunto enriquecimiento ilícito. Por eso es como que empezaron a patearse la pelota. El juez Kreplak fue el primero que agarra la causa y después, pum, de un tiempo, la agarra el otro. El Armela. Kreplak respondió a un pedido de la defensa de Clerici, que en el mismo escrito solicitó el sobreseimiento del acompañante VIP del proceso judicial. Kreplak responde a un pedido de la defensa de Clerici que el mismo escrito solicitó el sobreseimiento del acompañante VIP del proceso judicial. Y acá, ¿qué es lo que hace el magistrado? El magistrado rechazó la desvinculación de la mujer que sacó las fotos del exintendente de Lomas navegando en la lujosa embarcación El Bandido, pero habilitó el desbloqueo del dinero para que lo deposite en el banco. Mirá vos, Ernestito, mirá vos el juez. ¿Será que habrá negociado plata y por eso le estaba dando la habilitación? Ya, todo puede ser. Pero al mismo tiempo,
dispuso la inmovilización de estos fondos a través de una medida cautelar. Se hizo para evitar que, si en un futuro resultara absuelta, no reclame el Estado por haber perdido ese derecho, precisaron las fuentes judiciales. Esto es una nota en Clarín, gente, que pasó desapercibida, porque a veces salen notas interesantes con información interesante y pasan desapercibidas. Y acá, yo creo que esperen al final. Sin embargo, el revés de Kreplak había sido a Clerici y respondía a su negativa a dictar el sobreseimiento de que pidió la defensa del acompañante de viajes en la causa de que investiga también a Insaurralde por posible lavado de activos. ¿Qué es lo que dice Clerici? Mis servicios y profesión, reitero, a pesar de mi extraordinaria publicidad y reconocimiento, tiene la peculiaridad de ser excluida como asunto impositivo, pero mis ganancias económicas a lo largo de todos estos años no pueden considerarse como un hecho delictual. Esa fue el excusado de Clerici en su defensa. Las mujeres no gobernamos el mundo porque no queremos, gente. Qué triste.